¿Y si el mayor problema de la fe hoy no fuera la falta de Dios, sino el exceso de costumbre? ¿Y si el silencio de Dios no significara ausencia, sino una respuesta a una espiritualidad automática, sin entrega y sin reverencia? Malaquías habló precisamente a personas así, religiosas, informadas, activas, pero espiritualmente anestesiadas. Un pueblo que seguía asistiendo al templo, pero que ya no escuchaba el corazón de Dios. Este no es un mensaje cómodo, es un espejo. Malaquías confronta líderes, cuestiona relaciones, expone prioridades y toca áreas que muchos prefieren evitar: dinero, fidelidad, motivaciones y verdad interior. Por eso fue ignorado, no porque estuviera equivocado, sino porque decía lo que nadie quería oír. Y tal vez todavía no quiere. Si alguna vez sentiste que tu fe se enfrió, que tu vida espiritual se volvió rutina, o que Dios parece distante aun haciendo todo bien, este mensaje es para ti. Aquí no hay religiosidad romantizada, hay alineación, hay confrontación, pero también hay esperanza, restauración y un llamado real a vivir una fe viva, consciente y transformadora. Así que antes de continuar, dale like, suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que estás a punto de escuchar no es popular, pero puede cambiar completamente la forma en que ves tu fe, tus decisiones y tu futuro. Malaquías aparece en un momento muy particular de la historia de Israel, una etapa en la que el pueblo ya no estaba en cautiverio, pero tampoco era verdaderamente libre por dentro. El exilio en Babilonia había terminado, el templo había sido reconstruido y en apariencia todo estaba en orden. Sin embargo, detrás de esa fachada organizada existía un vacío espiritual silencioso. Era como una casa limpia por fuera, pero con habitaciones internas abandonadas. Israel había regresado a la tierra, pero no había regresado completamente a Dios. Este período posterior al exilio estuvo marcado por frustración, cansancio y expectativas no cumplidas. Muchos creían que, al volver del cautiverio, vivirían tiempos de gloria, prosperidad y una presencia constante de Dios. Pero la realidad fue distinta. Cosechas débiles, dominio extranjero persistente y una fe cada vez más mecánica. Cuando la vida no responde como esperamos, surge una pregunta peligrosa. ¿Dios todavía se interesa? Y fue precisamente en ese clima de desilusión donde la voz de Malaquías comenzó a resonar. Israel no había abandonado la religión, y ahí está el detalle más delicado de esta historia. Seguían yendo al templo, ofreciendo sacrificios y cumpliendo rituales. El problema no era la falta de fe, sino una fe sin vida, sin reverencia y sin expectativa. Algo muy parecido a leer libros solo por obligación o asistir a un gimnasio sin comprometerse con el proceso. Todo se hacía en automático. Malaquías habla a un pueblo que no rechazó a Dios, pero que empezó a tratarlo como algo común. Los líderes espirituales reflejaban exactamente ese estado interior del pueblo. Sacerdotes cansados, enseñanzas superficiales y un liderazgo que ya no inspiraba transformación. Cuando quienes deben guiar pierden el sentido del propósito, la espiritualidad se convierte en rutina vacía. Hoy lo vemos con claridad. Personas que hablan de valores, pero no los viven, que aconsejan, pero no aplican. Malaquías surge como una voz incómoda en medio de esa normalización del error. Alguien que se niega a aceptar que así son las cosas. Lo más interesante es que Malaquías no habla a un pueblo ignorante, sino a uno que creía saberlo todo. Conocían la ley, conocían la historia y dominaban los rituales. El problema era justamente esa familiaridad sin transformación. Es como quien ya leyó buenos libros y escuchó grandes consejos, pero nunca los puso en práctica. El conocimiento acumulado
se convirtió en anestesia espiritual. Y cuando eso ocurre, la verdad necesita llegar de forma más directa y confrontadora. Este contexto nos ayuda a entender por qué Malaquías fue un profeta que nadie quiso escuchar. No llegó con mensajes suaves, sino con preguntas incómodas. Habló a personas que pensaban estar bien, cuando en realidad solo estaban acostumbradas. Antes de corregir conductas, Dios necesitaba confrontar mentalidades. Y es justo ahí donde algo empieza a cambiar. Porque cuando el escenario queda expuesto, también nace la necesidad de entender quién está hablando y por qué su voz tiene tanto peso. El nombre Malaquías no es un simple rótulo histórico, es un mensaje en sí mismo. Significa mi mensajero, y esa definición ya anticipa el peso de su misión. Malaquías no aparece como protagonista, héroe o líder carismático, sino como un canal. Su identidad no está centrada en quién es él, sino en a quién representa. Y aquí hay una lección poderosa. Cuando el mensajero entiende que no es la fuente, la verdad fluye con más claridad y menos ego. En la Biblia, los nombres casi nunca son casuales, y con Malaquías eso se intensifica. Mi mensajero implica pertenencia, comisión y responsabilidad. No es un mensajero que habla por iniciativa propia, sino alguien enviado con propósito definido. Pense en la diferencia entre dar una opinión y transmitir una instrucción. Una opinión puede ser ignorada. Un mensaje enviado con autoridad incomoda, confronta y exige respuesta. Malaquías no llega para dialogar ideas, sino para entregar verdades que el pueblo había evitado por mucho tiempo. El hecho de que su nombre esté ligado a su función también revela algo sobre el momento espiritual de Israel. Cuando el pueblo deja de escuchar a Dios, Dios envía mensajeros. Cuando la conciencia se anestesia, la voz precisa volverse más clara. Malaquías no trae novedades, sino recordatorios. Es como un mentor que no enseña algo nuevo, sino que insiste en lo esencial que fue olvidado. A veces, la transformación no depende de aprender más, sino de volver a escuchar lo que ya se sabía. Hay algo profundamente incómodo en el nombre Mi Mensajero. Él no puede suavizar el contenido para agradar al público. No puede adaptar la verdad al gusto de la audiencia. Hoy diríamos que Malaquías no estaba preocupado con engagement fácil, sino con fidelidad. Y eso nos confronta directamente. En un mundo donde todos quieren ser escuchados, pocos aceptan ser solo portadores de una verdad mayor. Malaquías nos recuerda que el valor de una voz no está en su popularidad, sino en su alineación. Este significado también toca la vida cotidiana de quien escucha. Todos, de alguna forma, somos mensajeros do que acreditamos. Transmitimos valores a nuestros hijos, ideas a nuestros amigos, actitudes en el trabajo. La pregunta es, ¿qué mensaje estamos llevando? Malaquías no hablaba de Dios solo con palabras, sino con coherencia entre mensaje y postura. Leer libros como Proverbios, Eclesiastés o incluso biografías de líderes íntegros ayuda a recalibrar esa conciencia. No se trata de falar bonito, sino de vivir alineado. Entender el nombre de Malaquías prepara el terreno para algo aún más profundo. Porque cuando Dios dice mi mensajero, también deja claro que el mensaje no será cómodo. La función del mensajero no es tranquilizar conciencias, sino despertarlas. Y cuando la identidad está clara, la confrontación se vuelve inevitable. A partir de aquí, la pregunta ya no es quién es Malaquías, sino o que Deus precisa dizer, y por qué el pueblo comenzó a cuestionar incluso el amor que decía creer. Uno de los momentos más sorprendentes del mensaje de Malaquías es que Dios comienza hablando de amor, no de juicio, no de castigo, sino de amor. Yo os he amado, dice el Señor, como quien recuerda algo que nunca debería haber sido olvidado. Pero la respuesta del pueblo revela el problema central. ¿En qué nos has amado?
No es una pregunta inocente, es una señal de desconexión. Cuando el amor deja de ser percibido, incluso las bendiciones pasan desapercibidas. Este tipo de negligencia no surge de la rebeldía abierta, sino del desgaste silencioso. Israel no dejó de creer en Dios. Simplemente dejó de reconocer su cuidado diario. Es parecido a cuando alguien se acostumbra tanto a una relación que ya no nota los gestos, los esfuerzos ni los sacrificios. El problema no es la ausencia de amor, sino la pérdida de sensibilidad para percibirlo. Y cuando eso ocurre, la fe se transforma en rutina y la gratitud en exigencia. Dios entonces no responde con argumentos emocionales, sino con historia. Les recuerda decisiones, protección, preservación y alianzas que aún sostenían al pueblo. Él muestra que su amor no era un sentimiento pasajero, sino una acción constante a lo largo del tiempo. Aquí hay una lección práctica. Cuando las emociones fallan, la memoria debe sostener la fe. Por eso es tan poderoso el hábito de escribir, reflexionar o incluso releer momentos pasados donde la fidelidad de Dios fue evidente. El peligro de un amor negligido es que genera cinismo espiritual. Todo parece insuficiente, nada impresiona y siempre se espera más sin reconocer lo que ya fue recibido. Hoy eso se ve cuando las personas comparan constantemente su vida con la de otros y concluyen que Dios fue más generoso con alguien más. Malaquías confronta esa mentalidad mostrando que el problema no está en la falta de amor divino, sino en la incapacidad humana de valorarlo cuando se vuelve cotidiano. Aquí entra una aplicación clara y práctica. Recuperar la percepción del amor de Dios exige intención, no sucede por accidente. Prácticas simples como la gratitud diaria, la lectura consciente de textos como los Salmos o el Evangelio de Juan, y momentos de silencio para reflexión personal ayudan a recalibrar el corazón. No se trata de religiosidad extra, sino de atención. El amor siempre estuvo ahí, lo que faltaba era detenerse para reconocerlo. Pero cuando el amor es cuestionado, algo aún más profundo empieza a desmoronarse. Si Dios no ama, entonces ¿por qué obedecer? ¿Por qué honrar? ¿Por qué llevar lo mejor al altar? Esa duda silenciosa abre la puerta para una espiritualidad descuidada, donde lo sagrado pierde valor. Y es justamente ahí donde el mensaje de Malaquías avanza con más fuerza. Porque cuando el amor deja de ser reconocido, la adoración también empieza a vaciarse. Después de confrontar el amor negligido, el mensaje de Malaquías apunta directamente al corazón del sistema espiritual, los sacerdotes. Y aquí el tono cambia, porque Dios no habla al pueblo en general, sino a quienes deberían guiarlo. Los líderes espirituales no habían abandonado el altar, pero sí habían abandonado la reverencia. Cumplían funciones, pero ya no honraban el propósito. Cuando la adoración se convierte en rutina, incluso lo sagrado pierde peso sin que nadie lo note. El problema no era la ausencia de sacrificios, sino la calidad de lo que se ofrecía. Animales defectuosos, sobras, lo que no servía para más nada. Era como darle a Dios aquello que nadie más quería. Esto revela algo profundo. El altar siempre expone prioridades. Lo que una persona entrega revela lo que él realmente valora. Malaquías muestra que la adoración vacía no comienza no templo, sino en el corazón que dejó de considerar a Dios digno de lo mejor. Los sacerdotes justificaban su actitud con cansancio, normalización y conveniencia. Es suficiente, pensaban, y esa mentalidad es peligrosa porque transforma la excelencia en exageración y la mediocridad en equilibrio. Hoy eso se traduce fácilmente. Hacer lo mínimo, orar sin atención, leer sin reflexión, servir sin intención. Malaquías deja claro que Dios no se impresiona con movimiento religioso cuando falta honra genuina.
Hay una advertencia silenciosa aquí para cualquiera que tenga influencia sobre otros: padres, líderes, maestros, comunicadores. Cuando quien guía pierde el temor reverente, arrastra a otros sin darse cuenta. La adoración vacía es contagiosa. Por eso Malaquías es tan directo, no para humillar, sino para despertar. La corrección severa muchas veces es una forma de misericordia, porque evita que el error se solidifique como cultura. Aplicar esto a la vida diaria exige una revisión honesta. ¿Qué tipo de ofrenda emocional, mental y espiritual se está entregando? ¿Atención dispersa o presencia real? ¿Tiempo de sobra o tiempo intencional? Libros como El temor del Señor o prácticas simples como establecer momentos de enfoque sin distracciones ayudan a restaurar la conciencia de honra. Dios no busca perfección externa, sino reverencia interna. Cuando la adoración pierde sentido, las relaciones también comienzan a deteriorarse, porque quien no honra a Dios termina tratando personas con la misma superficialidad. La falta de reverencia no se limita al altar, ella se espalla para la vida cotidiana. Y es ahí donde el mensaje de Malaquías avanza hacia algo aún más delicado, porque una fe vacía casi siempre produce vínculos quebrados y lealtades frágiles. En este punto, Malaquías toca un tema que muchos prefieren evitar: la coherencia entre fe y relaciones personales. Dios no separa espiritualidad de vida cotidiana, y por eso la denuncia avanza hacia el matrimonio, la lealtad y la integridad. El pueblo intentaba mantener una imagen religiosa mientras rompía compromisos fundamentales en lo íntimo. Cuando la fe no transforma las relaciones más cercanas, algo está profundamente fuera de lugar. La infidelidad que Malaquías denuncia no es solo conyugal, sino espiritual. Al abandonar esposas, romper pactos y buscar alianzas convenientes, el pueblo repetía el mismo patrón con Dios. La traición no comenzaba en la acción, sino en la decisión interna de priorizar el beneficio inmediato sobre el compromiso a largo plazo. Es la lógica del "me conviene ahora", que siempre cobra un precio después. Dios describe el matrimonio como un pacto, no como un contrato emocional. Un contrato se rompe cuando deja de beneficiar. Un pacto se honra incluso cuando cuesta. Malaquías revela que la falta de fidelidad en casa refleja una falta de fidelidad en el altar. Hoy, eso se ve cuando personas defienden valores en público, pero relativizan principios en privado. La espiritualidad auténtica no se adapta a conveniencia, se sostiene en convicción. Este mensaje es profundamente actual. Vivimos en una cultura que normaliza el descarte, relaciones descartables, promesas flexibles y compromisos temporales. Malaquías confronta esa mentalidad, mostrando que Dios observa no solo lo que se hace, sino cómo se honra lo que se prometió. Practicar fidelidad hoy implica decisiones concretas, comunicación honesta, límites claros y disposición a buscar ayuda antes de abandonar el pacto. Aquí hay aplicaciones prácticas muy claras. Invertir en relaciones saludables exige intención. Leer libros sobre comunicación, buscar mentoría, priorizar tiempo de calidad y aprender a resolver conflictos sin huir son acciones espirituales tanto como orar. Malaquías deja claro que Dios no ignora la forma en que tratamos a quienes nos fueron confiados. La fe que no cuida vínculos termina vacía, por más correcta que suene. Cuando la infidelidad se normaliza, la conciencia se debilita. Y una conciencia debilitada afecta todas las áreas de la vida espiritual. El corazón empieza a justificar lo que antes confrontaba. Es por eso que este mensaje no se queda en la moral, sino que apunta a la raíz. Porque antes de restaurar prácticas, Dios necesita restaurar la lealtad interior.
Y es justo ahí donde surge una invitación urgente, un llamado que no pide apariencias, sino un regreso genuino. Después de exponer con firmeza la infidelidad y la corrupción interna, Malaquías no deja al pueblo atrapado en la culpa. Hace algo mucho más poderoso. Abre una puerta de regreso. Esa puerta se llama arrepentimiento. Pero no el arrepentimiento superficial que dura unos minutos, ni el emocional que se disuelve con el tiempo, sino uno sincero, consciente y transformador. Dios no dice, sientan vergüenza, sino, vuelvan a mí. El arrepentimiento bíblico no humilla, realinea. El gran problema es que el pueblo no se sentía perdido. Y nadie busca regresar a un lugar del que cree no haberse alejado. Por eso Dios pregunta, provoca y sacude. El arrepentimiento verdadero comienza cuando la persona admite que se desvió, incluso sin haberlo notado. Es como manejar durante horas convencido de ir bien, hasta que un mapa honesto revela que el camino no lleva al destino. Malaquías cumple exactamente ese papel incómodo, pero necesario. Arrepentirse, según Malaquías, no significa destruir la vida y empezar de cero, sino corregir la dirección antes de que el daño sea irreversible. Ajustar prioridades, revisar intenciones, abandonar la apatía espiritual y recuperar sensibilidad. Hoy, eso se traduce en decisiones prácticas, evaluar hábitos diarios, revisar cómo se administra el tiempo, qué contenidos se consumen y qué conversaciones se permiten. El arrepentimiento sincero siempre se manifiesta en acciones, aunque sean pequeñas. Dios deja claro que no está buscando perfección inmediata, sino honestidad profunda. Él no exige discursos largos ni promesas exageradas, sino corazones dispuestos a escuchar sin defenderse. Por eso, prácticas simples tienen un impacto enorme. Escribir reflexiones personales, leer conscientemente textos como los Salmos, Isaías o los Evangelios, y crear espacios de silencio real. El arrepentimiento no es ruidoso. Nace en la intimidad donde ya no hay máscaras. Malaquías también rompe una idea peligrosa, que arrepentirse es perder libertad. En realidad, es todo lo contrario. El arrepentimiento restaura claridad, devuelve dirección y libera de la necesidad de justificarlo todo. Muchas personas evitan arrepentirse porque lo asocian con culpa eterna, cuando en realidad es la única vía hacia una conciencia liviana. Dios no llama a volver para castigar, sino para restaurar lo que fue erosionado por la indiferencia. Este llamado también confronta el orgullo espiritual. El pueblo pensaba que cumplir rituales era suficiente, pero Dios revela que sin cambio interno todo sigue vacío. El arrepentimiento sincero no negocia con la verdad, la abraza. Es aceptar corrección sin excusas, escuchar sin interrumpir y reconocer sin minimizar. Esa postura transforma no solo la relación con Dios, sino la forma en que se vive cada área de la vida cotidiana. Aquí surge una pregunta silenciosa pero poderosa. ¿Qué áreas necesitan un ajuste inmediato? No mañana, no algún día, sino ahora. Relaciones, decisiones financieras, prioridades emocionales. El arrepentimiento verdadero no posterga, actúa. Por eso Dios insiste tanto en este punto. No porque disfrute confrontar, sino porque sabe que el tiempo prolongado en el error endurece el corazón. Volver temprano siempre duele menos que insistir tarde. Pero regresar de verdad implica soltar algo que el pueblo no quería entregar: el control. Arrepentirse es confiar otra vez, incluso cuando no todo hace sentido. Es admitir que ciertas decisiones no produjeron los frutos esperados. Y es ahí donde la fe deja de ser discurso y se vuelve práctica. Porque cuando el corazón cambia, inevitablemente la forma de administrar la vida también cambia, especialmente en aquello que sostiene el día a día.
Cuando Malaquías aborda el tema de los diezmos y las ofrendas, no está hablando de dinero en sí, sino de confianza. Dios acusa al pueblo de retener, no porque necesitara recursos, sino porque ese acto revelaba un corazón desconectado. Retener era una forma silenciosa de decir, no confío completamente. Por eso este tema aparece después del llamado al arrepentimiento, porque tocar los recursos siempre expone lo que realmente gobierna el interior. El pueblo justificaba su actitud con argumentos lógicos, tiempos difíciles, escasez, inseguridad. Pero Dios revela algo más profundo. Cuando el temor dirige las decisiones, la fe queda paralizada. Los diezmos no eran una tasa religiosa, sino una declaración espiritual. Entregar lo primero y lo mejor era una forma de afirmar que Dios seguía siendo la fuente, incluso cuando las circunstancias parecían contradecirlo. Malaquías presenta aquí una de las invitaciones más desafiantes de toda la Biblia. Probadme. No es un desafío arrogante, sino una pedagogía divina. Dios enseña al pueblo que la generosidad no empobrece, ordena. Hoy esto se traduce fácilmente. Quien aprende a administrar bien, a separar, a planificar y a dar con intención, desarrolla una mentalidad más clara y menos ansiosa. La ofrenda fiel organiza tanto el corazón como la vida práctica. Es importante entender que Dios no elogia la cantidad, sino la fidelidad. No se trata de dar mucho, sino de dar con conciencia y propósito. Muchas personas se sienten incómodas con este tema porque lo reducen a obligación, cuando en realidad es entrenamiento espiritual. Así como leer libros que fortalecen la mente o invertir en educación fortalece el futuro, practicar la generosidad fortalece la confianza y rompe la mentalidad de escasez. Aplicar esto hoy exige sabiduría. Aprender sobre finanzas personales, crear hábitos de organización, evitar deudas impulsivas y separar recursos con intención son actos profundamente espirituales. Libros como El hombre más rico de Babilonia o Padre rico, Padre pobre ayudan a comprender principios que dialogan con esta enseñanza. Dios no pide irresponsabilidad, sino orden con fe. Pero cuando los recursos se administran mal, la espiritualidad también se resiente. La ansiedad financiera suele ser un síntoma de una confianza fragmentada. Por eso Malaquías conecta este tema con la bendición y la protección. No como una fórmula mágica, sino como consecuencia natural de una vida alineada. Y es justamente aquí donde el mensaje avanza hacia algo aún mayor, porque la fidelidad no solo abre provisión, sino que prepara el camino para una intervención divina más profunda. En medio de confrontaciones duras y llamados al arrepentimiento, Malaquías introduce una promesa que cambia el tono de la conversación. Dios no dejaría al pueblo sin dirección. Anuncia la venida de un mensajero que prepararía el camino del Señor. Esta promesa no surge como consuelo barato, sino como estrategia divina. Cuando el corazón humano se endurece, Dios no grita más fuerte, envía preparación. La idea de preparar el camino es profundamente práctica. No se trata de un evento espectacular inmediato, sino de un proceso interno. Preparar implica remover obstáculos, enderezar lo torcido y crear espacio para lo que viene. En la vida real, nadie construye sobre un terreno desordenado. Dios deja claro que antes de la manifestación siempre hay alineación. Y eso exige disposición para escuchar antes de exigir resultados. Este mensajero no sería popular, porque su función no era agradar, sino despertar. Más adelante, el Nuevo Testamento identifica claramente este cumplimiento en Juan el Bautista, alguien que no buscó aprobación, sino transformación. Juan
No ofrecía comodidad, ofrecía claridad. Eso nos enseña algo esencial. Las voces que más nos preparan, rara vez son las que más nos halagan. Aquí hay una aplicación directa para hoy. Todos necesitan voces que preparen, no solo que animen. Libros, mentores, conversaciones sinceras y contenidos que confrontan ayudan a limpiar la mente antes de decisiones importantes. Buscar apenas lo que agrada crea estancamiento. Buscar lo que prepara genera crecimiento. Malaquías muestra que Dios siempre envía advertencia antes de intervención. La promesa del mensajero también revela paciencia divina. Dios no irrumpe sin avisar. Él prepara el terreno emocional, espiritual y mental. Esto se refleja en la vida cotidiana cuando procesos de cambio llevan tiempo. Nuevas disciplinas, nuevas mentalidades, nuevas prioridades. La preparación no es castigo, es misericordia anticipada. Pero toda preparación apunta hacia un encuentro. El mensajero no es el centro, sino el camino. Y cuando el camino se prepara, algo inevitable se aproxima, porque después de la advertencia y la alineación, llega el momento en que Dios actúa con justicia. Y es justo ahí donde el mensaje de Malaquías avanza hacia uno de sus temas más solemnes y decisivos. Cuando Malaquías habla del día del Señor, no lo presenta como una idea abstracta ni como una amenaza vaga, sino como una certeza inevitable. No es una fecha marcada en el calendario humano, sino un momento de revelación total. Ese día no expone solo acciones, sino intenciones. Por eso incomoda tanto, porque revela lo que fue hecho en silencio, lo que fue tolerado en secreto y lo que fue postergado bajo excusas espirituales. El pueblo escuchaba sobre el juicio con una mezcla de expectativa y autoengaño. Muchos pensaban que ese día sería solo para condenar a los otros, a los injustos, a los enemigos. Pero Malaquías rompe esa ilusión. El juicio comienza por casa. Dios no confronta primero a los de afuera, sino a quienes dicen representarlo. El día del Señor no es solo corrección externa, es alineación interna. Malaquías utiliza imágenes fuertes: fuego purificador, refinador de metales, limpiador profundo. No es destrucción sin sentido, es proceso. El fuego no existe para eliminar el oro, sino para separar lo que no pertenece a él. Esa metáfora es clave. El juicio de Dios no busca aniquilar al fiel, sino restaurarlo a su esencia. Pero todo aquello que fue construido sobre apariencias no sobrevive al calor de la verdad. Este mensaje tiene una aplicación muy concreta hoy. Vivimos en una cultura que evita responsabilidad y relativiza consecuencias. El día del Señor nos recuerda que las decisiones importan, incluso cuando nadie está mirando. No se trata de miedo, sino de conciencia. Pensar en el juicio no paraliza al que vive con integridad, despierta al que se acomodó. La expectativa del juicio redefine prioridades. Malaquías también muestra que el juicio trae separación clara. No todos reaccionan igual. Para unos es temor, para otros alivio. Para quienes honran a Dios, el día del Señor es vindicación, no condena. Es el momento en que la justicia finalmente se manifiesta y lo que parecía ignorado es reconocido. La fidelidad silenciosa no pasa desapercibida. Este tema no busca cerrar a nadie en la culpa, sino abrir los ojos a la seriedad de la fe. Si todo termina en juicio, entonces vivir con intención se vuelve urgente. No mañana, no después. Y cuando el peso de esta realidad se asienta, surge una necesidad natural: esperanza. Porque sin esperanza, el juicio sería insoportable. Y es justamente ahí donde el mensaje de Malaquías da su último giro. Después de atravesar temas como juicio, corrección y confrontación, Malaquías hace algo intencional y profundamente estratégico. Presenta esperanza.
no una esperanza superficial, sino una restauración con raíces profundas. Dios deja claro que su mensaje nunca termina en destrucción, sino en reconstrucción. El juicio no es el final de la historia, es el proceso que limpia el terreno para algo mejor. Sin esta esperanza, todo lo anterior sería insoportable. La restauración que Malaquías anuncia no es solo material o circunstancial. No se trata apenas de prosperidad externa, sino de sanidad interna. La imagen del sol de justicia, que trae sanidad en sus alas, comunica algo poderoso. Dios no solo corrige lo que está mal, Él cura lo que fue herido. Donde hubo desgaste emocional, vuelve la fuerza. Donde hubo cansancio espiritual, renace la motivación para seguir creyendo. Este mensaje toca una realidad muy humana. Muchas personas no abandonan la fe por rebeldía, sino por agotamiento. Se cansan de esperar, de intentar, de creer sin ver resultados inmediatos. Malaquías habla directamente a ese estado del alma. La restauración futura no ignora el dolor del presente, pero promete que el dolor no tendrá la última palabra. Dios no desperdicia procesos, los transforma. Hay algo importante aquí. La esperanza devuelve movimiento. El pueblo vivía espiritualmente estancado, atrapado entre la decepción del pasado y la inseguridad del futuro. La promesa de restauración rompe esa parálisis. Cuando una persona vuelve a creer que su historia puede ser redimida, su postura cambia. Vuelve a planear, a intentar, a sembrar. La esperanza auténtica siempre empuja hacia adelante. Malaquías también deja claro que la restauración distingue, pero no por favoritismo, sino por respuesta. Dios observa quién persevera cuando nadie aplaude, quién permanece fiel incluso cuando parece inútil. En una cultura que valora resultados rápidos, este mensaje es contraintuitivo. Dios trabaja en profundidad, no en velocidad, y lo que Él restaura no es frágil, es duradero. Este punto tiene aplicaciones muy prácticas hoy. La restauración futura comienza con hábitos presentes. Cuidar la mente, elegir bien lo que se consume, rodearse de personas que fortalecen la fe y mantener prácticas que nutren el carácter son formas concretas de cooperar con lo que Dios está haciendo. Libros edificantes, reflexión diaria, disciplina emocional y espiritual no son detalles, son semillas de restauración. También hay un ajuste de perspectiva. Malaquías enseña que no todo se resuelve de inmediato, pero nada se pierde cuando se vive con integridad. La fidelidad silenciosa tiene valor eterno, incluso cuando no produce reconocimiento visible. Este mensaje devuelve dignidad a quienes perseveran sin aplausos. Dios ve lo que muchos ignoran, y su restauración alcanza lo que parecía esquecido. Así, el libro no termina con amenaza, sino con oportunidad. La restauración futura no es automática, es relacional. Dios invita, espera, prepara, no fuerza, pero insiste, e quando a esperança se estabelece, surge uma pergunta inevitável: o que fazer agora com tudo isso? Porque conhecimento sem aplicação vira apenas informação. E Malaquías nunca falou para informar, mas para provocar uma resposta real. Después de escuchar todo esto, la pregunta ya no es ¿qué hizo el pueblo en los días de Malaquías? La verdadera pregunta es ¿qué estás haciendo tú hoy con lo que ya sabes? Porque el mensaje de Malaquías no fue escrito para informar, sino para confrontar, despertar y provocar una respuesta real. ¿En qué áreas te acostumbraste tanto que dejaste de honrar? ¿Donde tu fe se volvió rutina, tus decisiones automáticas y tu relación con Dios predecible? ¿Estás ofreciendo lo mejor de tu tiempo, tus recursos y tu corazón, o solo lo que sobra? Malaquías nos recuerda que Dios no busca perfección externa, sino corazones alineados. La buena noticia es que nunca es tarde para volver.
La restauración no comienza cuando todo cambia afuera, sino cuando algo se ajusta por dentro. Un cambio de actitud, una decisión consciente, un paso de obediencia, hoy puede redefinir completamente el mañana. La fe viva no se hereda, no se improvisa, se practica. Ahora dime algo en los comentarios. ¿Qué parte de este mensaje más te confrontó o te hizo reflexionar? ¿Qué ajustes sabes que necesitas hacer a partir de hoy? Y si este contenido te ayudó, te desafió o te abrió los ojos, suscríbete al canal, activa la campana y acompáñanos. Aquí seguimos explorando la Biblia con profundidad, claridad y verdad, no para agradar, sino para transformar.